Memorias de la Comunicación. Un podcast de entrevistas a investigadores e investigadoras del campo de la comunicación en América Latina. Sus voces, los textos y contextos, sus trayectorias, las tradiciones que relampaguean en nuestro presente. Pioneras, capítulo 1. Entrevistamos a Margarita Cires, investigadora mexicana, pionera de los estudios de comunicación en América Latina. Aquí nos cuenta cómo fueron sus inicios, sus años de formación en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, donde toma contacto con las perspectivas críticas del imperialismo cultural. Su paso por Chile y Argentina, donde publica trabajos de análisis ideológico y conoce a otros intelectuales como Héctor Schmuckler. También relata su rol en la creación de la carrera de comunicación en la UAM Xochimilco, así como sus investigaciones sobre recepción y apropiación cultural, que definen su obra en torno al juego infantil, los rumores, los ritos religiosos y los movimientos sociales. Una cosa que me interesa, dar a conocer aquí es cuál fue mi camino en relación con los estudios de la comunicación, que en ese momento en la universidad en donde yo estaba estudiando era la Universidad Iberoamericana, una universidad jesuita con una visión humanista, pero no existía el campo de la comunicación como tal, ¿no? O sea, de hecho, la carrera que yo cursé se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Eso ya dice totalmente el panorama. Era una visión, ligada a la producción, por un lado, y, dar conocimientos para que los estudiantes pudiéramos producir determinado tipo de, desde un pequeño noticiero, un reportaje, etcétera. A eso venía, tratar de que los periodistas tuvieran como un poquito de mayor cultura, era así, darles un panorama cultural, ¿no? Entonces yo veía historia de la cultura, literatura, etcétera, pero veía cualquier materia, hasta recursos humanos, ¿no? O sea, concretamente, y lo poquito que hubo de investigación de la comunicación era evidentemente la visión funcionalista de la comunicación. Estoy hablando de un semestre. Eso fue absolutamente todo lo que yo llegué a ver ahí. Cuando yo salí de esa carrera, me fui a Europa y estuve primero un tiempo en Alemania y bueno, allí, después de lograr, conquistar un poco el idioma, me metí a la carrera de Sociología de la Comunicación, con una idea precisamente de ahora sí, quiero saber, qué pasa con la comunicación, y me encontré, tomé contacto con algunas visiones de corte sociológico marxista. Eso fue un tiempo muy corto, porque inmediatamente conseguí una beca en La Haya, Holanda, en el Institute of Social Studies, y que fue para mí, sinceramente, pues me abrió los ojos. Sí, porque, ya no era, ¿me entiende?, esta cosa más alemana, sino era, ahí llegaban todo tipo de estudiantes que venían de todos los países así llamados subdesarrollados, ¿no? En ese tiempo. Entonces fue realmente muy enriquecedor. Tomé contacto con muchos estudiantes latinoamericanos, estadounidenses, europeos, etcétera, que estaban preocupados por los problemas, evidentemente, del desarrollo. Y allí, pues precisamente como había gente muy crítica, y tomé contacto también con algunos marxistas, ¿no? Pues era el tiempo de del desarrollo de las teorías del imperialismo cultural, de la dependencia cultural. Eso fue para mí, me volvió a meter, en la cuestión de la comunicación. Y entonces yo dije, la tesis que yo hice allí era precisamente medios de comunicación en el contexto del subdesarrollo, con planteamientos, que yo retomé de las teorías del imperialismo cultural y de la dependencia cultural. Entonces, pues allí conocí a Herbert Schiller, que en ese momento era importante, y posiblemente ahorita ya nadie lo conozca, ¿no? Y a Matelar, ¿no? O sea, fue, Matelar y todos los estudios chilenos, el CEREN. Eso fue, la verdad, que eso me abrió los ojos. Yo podría decir que esa es toda la fase, como que yo podría, formativa, ¿no? Que después me llevó, terminando yo eso, tuve la oportunidad de ir a Chile y a Argentina. Mi idea era el 73, yo pensaba que
Cuando yo llegara a Chile todavía, ¿verdad? La Unidad Popular habría estado allí, ¿no? Pero pues no, me encontré con otro panorama. Tomé contacto con la fundación de la Friedrich Ebert, ¿sí? Que estaba también ahí, tenía contactos, mi esposo que es alemán, ¿no? Tenía contactos también con ellos. Y bueno, allí empecé una pequeña investigación, un poco siguiendo este parámetro, qué pasa con los medios de comunicación en América Latina y bueno, qué había pasado con los medios de comunicación en el tiempo de la Unidad Popular y en el tiempo de la Junta Militar y bueno, y también en el tiempo de Frei, para tener una idea. Se puede decir que mi primera investigación. Ahí sí con datos, ¿me entiendes? Estando allí, viendo periódicos, etcétera, ¿no? Fue un primer trabajo, digamos, de análisis crítico, digamos, sobre qué había pasado con los medios de comunicación en tiempo de Frei, en tiempo de Allende y en tiempo, digamos, de la Junta Militar, cosa que pues nadie estaba investigando eso. Ni le interesaba, o sea, la gente estaba tristísima, ¿verdad? Y los que estaban a favor, pues evidentemente no les interesaba investigar eso, sino más bien, no, estar trabajando, digamos, con la Junta Militar. Ese fue un primer trabajo que lo escribí y ya empecé yo a vivir en Buenos Aires. Y pues allí me recomendaron la gente también de la fundación que tomara contacto precisamente con Héctor Schmuckler, porque él estaba trabajando en una revista y que lo podía publicar. Bueno, entonces allí hubo una cosa de un poco de hermandad, ¿no? Entonces a él le interesó, ¿no? Le interesó, lo publicaron todavía yo con seudónimo. Pues eran tiempos difíciles en Chile, ¿no? Yo pensaba que posiblemente iba a regresar a continuar alguna investigación allí, entonces, bueno, lo publiqué con un seudónimo. Ya estando en Argentina, pues la verdad que para mí fue muy importante el estar trabajando, digamos, en un círculo de estudios sobre la comunicación, sobre la investigación del que llamábamos ECON, ¿no? Entonces, junto con Heriberto Murado. Sí, puede ser. Uh-huh. Sí, bueno, ahí llegó, alguna vez también estuvo de Ípola, ¿me entienden? Estuvo gente que estaba trabajando desde una perspectiva crítica, ¿no? Y ideológica. Entonces allí ya evidentemente queda muy claro que me interesaba, digamos, hacer un análisis sobre el papel político y ideológico de los medios de comunicación. Si eso ya estaba en alguna medida en el primer trabajo, pues aquí quedó mucho más claro, ¿no? Y ahí, bueno, hacer un conjunto de reflexiones sobre la ideología, ¿no? Sobre los aparatos ideológicos de Estado, ¿no? Y una cosa y vino la crisis precisamente, la crisis en el tiempo de López Rega, de 1975. O sea, son buenos tiempos aquellos, ¿no? Sentimos aquellos muy interesantes. Bueno, o sea, para mí fue, la verdad que una fase muy interesante, ¿no? En esa crisis, Héctor y yo nos metimos a hacer un análisis de la prensa, ¿sí? Y fue muy interesante porque precisamente todo este tipo de trabajo nos permitía cuestionar esta idea de un aparato ideológico homogéneo de Estado. Y más bien un poco nos invitaba a que reflexionáramos sobre los diferentes sectores del poder que estaban atrás de los medios de comunicación. Entonces eso fue muy importante. Y después, por otra cosa, creo que ahí fuimos un poquito más allá en el pensar, cuestionar el esquema, ¿verdad?, de emisor y receptor, ¿no? Y pensar que los medios de comunicación, si bien dependen, ¿verdad?, o están ligados a determinado tipo de intereses económicos y políticos, trabajan no solamente para ese sector, sino es para un sector más amplio, ¿sí? O sea, nutren, alimentan la realidad, la clasifican para un sector más amplio de la realidad. Y entonces en ese aspecto podemos decir que el emisor en determinado momento se convierte en una especie como de receptor. Están los medios de comunicación en esta mediación importante, o sea, no son un reflejo nada más de unos intereses económicos y políticos, sino están procesando y también contribuyen, entonces alimentan a los propios emisores, ¿no? Y eso nos pareció, digamos, en ese momento de esa discusión, digamos, como algo importante y bueno, y algo que la verdad que yo disfruté mucho con, ¿no? La verdad que sí, un gran hermano.
algunas de las tesis que llegamos a discutir sí eran las tesis, digamos, muy simplistas del imperialismo cultural o de la dependencia. Eso sí, yo creo que esas fueron algunas de esas tesis. Evidentemente, algunas las lecturas de Matelart, Michel Matelart, ¿no? Yo creo que también de Mabel Piccini llegamos a trabajar, y cosas de Verón también, un poco allí en crítica, digamos, ¿no? Y sí retomamos algunas, por algo invitamos también, me acuerdo, a Deipola, porque bueno, había una dimensión evidentemente discursiva que interesaba allí. Y ahí fue mi primer contacto también con la importancia de trabajar, pues eso, los lenguajes de la comunicación. Sí, o sea, qué se dice, pero el cómo se dice, con qué lenguaje. Y bueno, yo creo que fue un primer acercamiento. Yo creo que algo refleja este trabajo, si hay, digamos, una cierta cautela, digamos, de qué dicen los diferentes diarios, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí se podrían ver cuáles son las citas, ¿no? Que hacíamos. Eran los primeros estudios, sí. Primeros estudios en América Latina, ¿verdad? Sobre análisis ideológico. Y te hago una consulta a ver si entendí bien. En el momento en el que vos estabas estudiando en Holanda, ¿es que fueron los primeros contactos que tuviste con la obra de Matelart? ¿Fue así? Uh-huh. ¿Y cómo llegó de Chile hasta No, era increíble. Es que no se pueden imaginar en la biblioteca de este instituto. O sea, es que no doy crédito que en el propio 73, ¿sí me entienden? Estaban los libros del CEREN de Chile. Eso habla, ¿me entienden? Bueno, había chilenos que evidentemente habían traído eso. O sea, la verdad que es una cosa un tanto inaudita. Hasta el mismo Herbert Schiller. O sea, yo leí ahí, o sea, estábamos en una época en donde no había Amazon, o no había, ¿verdad?, todos estos libros que están en PDF ahora. Los tenías que tener. Versa también era más extraño, ¿no? Digo, de América Latina para Europa, que lleguen, que quizás de Europa para América Latina. Exacto. Para mí fue, o sea, el meterme en la sección de la biblioteca que tenía que ver con comunicación, y encontrar allí, pero fue así como descubrimiento, porque nadie me lo recomendó. Es ir a la biblioteca, ¿no? O sea, lo que significa investigar, ¿no? Que hay en la biblioteca, y te adentras en la biblioteca y encuentras esos libros. O sea, bueno, la verdad que sí es importante señalarlo también para todos los estudiantes de ahora que, bueno, que posiblemente ya desconozcan, la biblioteca de nuestra universidad es pobre, cada vez más pobre. Es una verdadera pena. O sea, esta idea de tener el texto, ¿verdad?, aquí, ¿no? O sea, que lo puedas tocar, ¿no? Y que veas el conjunto de reflexiones de, wow, ¿no? O sea, que estaban cuestionando qué era la educación popular, qué era la comunicación alternativa, ¿no? O sea, bueno, yo decía, ¿qué es esto? Ay, wow, ¿no? ¿Freire entraba en esas lecturas también? No. Sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Sí, o sea, ya era un referente, ¿sí? Entonces, en ese aspecto era muy interesante, porque además tenías referentes, ¿me entiendes?, sociólogos o estudios de caso de la India, ¿sí? Eso, la verdad que sinceramente a eso yo no me aboqué, o sea, digamos, yo analizaba como que, bueno, las teorías generales sobre el imperialismo cultural, y bueno, yo evidentemente, pues lo que quería ver sobre América Latina, concreto sobre América Latina, y bueno, y ahí me voy a encontrar un tal Herbert Schiller y Matelart hace referencia a Herbert Schiller. Entonces, bueno, sí fue un verdadero descubrimiento, y a mí la verdad que me gusta mucho esa pregunta porque me hace pensar, ¿no? Estamos en otro mundo. ¿Vos en Holanda estabas estudiando una maestría? Sí, un posgrado. Sí, era Institute of Social Studies, y toda la gente que venía de allí eran gente que venía con beca de todos los habidos, de todos los países asiáticos, ¿cómo se llama?, de América Latina, mexicanos, no, sí, un mexicano también allí, encontré, ¿no? Y evidentemente gente interesada, europeos interesados en problemas del desarrollo desde una mirada más crítica. Y de ahí fue que vos te fuiste a Chile. Pero más bien era Argentina, y como la verdad pues yo quería ir a Chile, entonces de Buenos Aires me fui a Chile y estuve allí unos meses. Por esta beca que tuviste, que te fuiste exacto, a investigar especialmente. Sí. Toda esta beca era de esa fundación que habías nombrado anteriormente. Mira,
Primero fue en el propio Institute of Social Studies, o sea, es que a casa estoy en Alemania y mi esposo encontró este instituto que es sensacional. Y bueno, yo no quería irme de allí, de Alemania, porque bueno, apenas había logrado, ¿me entienden?, conquistar el idioma. Y le dije, bueno, pues nos vemos los fines de semana en Holanda, para acá, ¿no? Entonces, y yo estaba ya, ¿me entienden?, ya como metida en ciertos cursos y cada vez me empezó a jalar más. Y me quedaba yo el fin de semana y me quedaba el lunes a los seminarios y dije, esto está interesantísimo, ¿no? Entonces ya pedí una beca y ya me quedé entonces ya todo un año, pero en realidad fue más de un año, porque bueno, yo ya cada vez me quedaba más, ¿cómo se llama? En La Haya, ¿no? Y ya después los dos conseguimos, ¿no?, irnos a Buenos Aires y allí consiguió mi esposo un proyecto de cuestiones, él es economista, entonces de integración latinoamericana, entonces él estuvo allí y yo me desplacé entonces a Chile para conocer precisamente tener acceso a las publicaciones. Ahí había que ir allá y conseguir el CD. O sea, yo quiero ahora todas las publicaciones del CD y la fundación contribuyó, tenía una biblioteca y la verdad que eso facilitó mucho. Entonces de ahí entraste acá a Argentina, a Buenos Aires, ¿y te quedaste cuánto tiempo acá en Buenos Aires? Pues estuve casi 3 años, ¿eh? O sea, del 73 hasta el 76, pues, parte de 77, 3 años y medio. O sea, yo me vine para acá en 77, empecé a trabajar acá, casi inmediatamente empecé a trabajar en la definición de la carrera de comunicación social aquí en la UAM Xochimilco. O sea, yo soy, digamos, parte, digamos, de esa gente que medio pilares de aquí de la carrera, ¿no? Ya, bueno, ahí hay un núcleo para preguntarte a vos, que es, bueno, llegaste ahí a México, ¿cuál era la situación de la carrera de comunicación? ¿No había vos junto con ¿sabes otros, qué? Empezaba en la carrera, bueno, allí Héctor Schmuckler se exilió casi un año antes de que yo me viniera para acá y mantuvimos contacto. Entonces ahí él se vino para acá, ¿no? Necesitaban a gente en la universidad, ¿no? Y él me recomendó, entonces me propuso para que yo participara en un concurso. Y entonces ahí participé primero en uno temporal y en otro definitivo. O sea, fueron momentos realmente, necesitaban a gente, ¿sí? Que no tuviera la visión, digamos, funcionalista de la comunicación, ¿no? Y ahí entré bien. O sea, los pobres estudiantes ahora no la tienen difícil, la tienen muy, muy difícil, ¿no? O sea, yo la verdad que entré en un momento también de formación mía. Yo siento que me formé también al estar participando en la creación del plan de estudios de la carrera de comunicación social en la UAM Xochimilco. O sea, una universidad, eso sí lo tengo que decir, una universidad de entrada con una visión, digamos, de la educación participativa, ¿sí? Con trabajos no tanto de cátedra, de aquí el maestro dando cátedra, sino más seminarios, con la idea de que cada uno de los módulos, que vendría siendo como las materias, la conjunción de varios módulos, constituyeran realmente, digamos, pudieran pensar los procesos de transformación de la sociedad. Era una visión totalmente crítica, de crítica social y de crítica social sobre los procesos comunicativos en México. Ahí estaba digamos, en algún momento también fue Matelarte en algún momento de ese periodo, ¿no? Pues fue realmente un trabajo interesantísimo. Creo que ahí quedó claro, digamos, que esa carrera tenía una visión de los procesos de comunicación en un contexto social, cultural y político, y que no se podía ver de una manera aislada a los medios de comunicación. No, eso sí, esta idea, digamos, que hasta los propios y buenos investigadores de la comunicación, también funcionalistas, ya lo planteaban, bueno, eso, claro. Y
y con una visión crítica, ¿verdad?, de los papel de los medios de comunicación. Eliminar cualquier visión nada más técnica de la comunicación. Evidentemente, Carrera también quería darles herramientas a los estudiantes para que pudieran producir. Talleres. Se dictaban talleres, claro. Sí, había talleres, evidentemente, de periodismo, de talleres de radio, talleres de televisión, de cine. ¿Y materias recordás? Mira, es que nosotros, como no son materias, ¿sí? Entonces, nosotros son los módulos. Entonces, por ejemplo, el módulo primero y el módulo 1 y 2, que son los módulos en donde yo participé más, tenían que ver con análisis de la ideología y la cultura y los medios de comunicación. De entrada eran diferentes nociones de la cultura, entonces visiones diferentes, antropologías y sociologías, diferentes nociones de la ideología. Ahí se veía el Tusser, se criticaba al Tusser, Gramsci, ¿sí? La visión de la hegemonía, ahí estaba a la orden del día. Con esta idea también, de pensar ya la cuestión de los lenguajes. Había una parte que tenía que ver más directamente con los fenómenos discursivos. ¿Y ahí que había? Sí. ¿Más alguna bibliografía de semiótica o de análisis del discurso? Empezamos desde casi Saussure, Ajá. O sea, así empezábamos casi Saussure, Benveniste, y sí llegábamos, Peirce también, algunos dirán más algo de Peirce, ¿no? Pero era y semiología, Barthes, ¿no? Se ven. Ya después la carrera, digamos, a partir de de estos como planteamientos más teóricos, ¿sí? Sobre los medios de comunicación dentro de procesos, digamos, más globales, culturales e ideológicos. Ya después habían módulos que tenían que ver con prensa, ¿sí? Y entonces estudios particulares sobre la prensa y la cuestión ideológica y la prensa, y después sobre la radio, el papel de la radio, y desde una vista funcionalista y también desde una vista crítica en contextos de movilización. La radio, muy importante, ¿no? Televisión, ¿me entienden? Cine, ¿sí? Entonces había sus propios módulos, en donde se veían las dos partes. Estaba ligada la parte técnica, digamos, práctica, o sea, trabajábamos conjunto. Pero la idea es precisamente de que trabajáramos de una manera conjunta, el que da el taller, ¿verdad?, junto con el que da la teoría. Antes comentaba que cuando empezaban a pensar el plan de estudio de la carrera, la idea era alejarse un poco de toda la corriente funcionalista de Estados Unidos. Entonces, pregunta es, anteriormente, que era una lectura muy fuerte allá en México, todo lo que era la corriente funcionalista, era lo que se estaba dando en las carreras, más se podían llegar a parecer a comunicación. ¿Cuál era la relación que tenía? Había pocas, pero por ejemplo estaba claro, digamos, las otras carreras estaban enfocadas y eran profesionalizantes, o sea, muy profesionalizantes, muy técnicas, ¿sí? O sea, yo diría que más bien eran carreras muy ligadas a darle cultura, les digo, a los periodistas. Bárbaro, ahora teníamos mucho interés en todo ese núcleo. Entonces ahora te damos un pequeño movimiento. Comentaste vos que tus primeras investigaciones estaban, y de hecho nosotros trabajamos esos textos también, sobre análisis ideológico, crítica ideológica, lectura ideológica de los medios, con esta revisión crítica al mismo tiempo. Y nosotros notamos al leer, digamos, los trabajos siguientes, que algo así como un desplazamiento que nosotros vemos también en otros autores de la época. Entonces la pregunta que te queríamos hacer ahí es, hay un contexto en los años 80 de desplazamiento, digamos, de Martín Barbero lo simplificó con esa fórmula de los medios a las mediaciones. Totalmente. Y nosotros veíamos que en tus trabajos de aquellos años estaba como que estabas en un clima, así como había, sí, a lo mejor lo digo mal, a lo mejor rápido, ¿no? Pero así como había un clima de investigación en los años 60-70, en términos de ir sobre lo ideológico, acá nosotros vemos que hay como un énfasis sobre lo cultural, sobre la recepción, sobre no tanto si los chicos repiten a Superman, sino como lo incluyen en su vida cotidiana y hacen que Superman juegue en el recreo, digamos así. ¿Cómo viste vos eso? ¿Por qué te interesaron esos objetos de estudio, la televisión y el juego, o ver la recepción? ¿Cómo entraste en ese tema, digamos? Yo creo que una cosa que veníamos analizando en los diferentes docentes
de la carrera de comunicación, y ahí también estaba Héctor, ¿no? Era la idea, digamos, que la comunicación era algo más que los medios de comunicación, ¿sí? Y que habría que desfasar la mirada del mediocentrismo, o sea, en este caso, enfocarse nada más en los emisores, en sus mensajes, en hacer un análisis, que evidentemente eso era importante, para hacer un desplazamiento precisamente, bueno, ¿qué estaba pasando con los receptores, digamos, con procesos de recepción, ¿no? O sea, yo creo que ese fue un desplazamiento, digamos, fundamental, ¿no? Del emisor pasar un poco al receptor, ¿no? Y allí veo a estas otras dos colegas y queridas amigas, Sara Corona y Carmen de la Pesa. Estábamos con la idea también de que, a ver, el sujeto que está procesando los mensajes de los medios de comunicación no es nada más un receptor, es un lector. Hasta el niño está recibiendo toda una serie de mensajes de múltiples instituciones que están configurando, ¿verdad?, cómo procesa la información. Entonces, bueno, pertenece a determinada familia, a un grupo social, a un determinado tipo de escuela, ¿sí? Y está expuesto a determinado tipo de discursos televisivos. Entonces, reducir a ese niño a que es nada más un receptor, y en ese caso nos queda muy claro que esta tesis del efecto directo, unilineal que tenían los discursos televisivos sobre los niños, que eso había que seguir cuestionando. Y por otro lado, que había que seguir cuestionando la tesis, ¿verdad?, del aparato ideológico, de los medios de comunicación, con un aparato ideológico que domina, controla el pensamiento de los niños. De esta visión, ya sea funcionalista o esta visión, digamos, de una crítica social, digamos, de corte, de un marxismo muy simplista, ¿no? Entonces, frente a estas dos visiones, nosotros empezamos a hacer una reflexión, sobre los procesos de recepción, y nos parecía muy importante, bueno, pues tomar en cuenta, entonces, tomar contacto con los niños. Y bueno, hay una cosa que es muy importante. Bueno, o sea, yo en ese tiempo tenía 3 niños. O sea, mis hijos eran... Laboratorio. Exacto, era el laboratorio. O sea, la verdad, o sea, mis hijos veían televisión, ¿me entiendes? Controlada y toda la cosa. Y además yo veía, es fascinada que yo viera la televisión junto con ellos, ¿no? Y entonces, y los veía también jugar. Entonces, es muy loco, pero la verdad que yo recuerdo, ¿cómo se llama? Estar viendo los juegos, sobre todo de mi hijo, ¿no? En relación con toda esta cosa de los superhéroes. O sea, porque eso está clarísimo, eso impacta muchísimo a los niños. O sea, el síndrome del superhéroe no impacta de la misma manera a las niñas. O sea, es otra cosa. Entonces, las niñas retomaban otra cosa y era más difícil de investigar qué elementos las niñas retomaban en los juegos, ¿sí? Algunos sí retomaban, pero era mucho más claro, digamos, en el caso de los niños, muchos programas televisivos infantiles tenían que ver con los superhéroes y los siguen teniendo, ¿no? Entonces, aunque ya hay muchas, o sea, la verdad ha cambiado mucho la televisión infantil y se cuestionan muchos de estos patrones ideológicos, ¿no? Entonces, la verdad que eso influyó mucho. O sea, mis 2 amigas y yo, niños en esa edad, y eso sí motivó. Entonces, ahí sí yo creo que tiene un impacto de que, bueno, la investigadora es mujer, es madre, y que te dejas permear. Que no basta eso. O sea, sí, a mí sí me cuestionaba. Yo decía, bueno, y entonces la verdad que fue muy interesante que yo en ese tiempo estuve dirigiendo una tesis que tenía que ver con procesos de recepción infantil, que sugerí en la investigación que las estudiantes hicieran una comparación en diferentes grupos sociales. Eso sí, parte de mi ADN incorporado la idea de las clases sociales o de los grupos sociales. O sea, está claro, la sociedad está dividida. Entonces era imposible pensar, ¿verdad?, en los niños, en las niñas, ¿no? O sea, la cuestión por género era fundamental para mí y la cuestión, digamos, de grupos sociales. Eso lo tengo yo, ya casi es parte de la sangre. O sea, no puedo imaginar una investigación que no contemple esas dimensiones, ¿sí?
O sea, la sociedad está dividida en clases sociales, ¿no? Y por lo tanto siempre se tiene que tomar en cuenta en cualquier tipo de fenómeno comunicativo, cultural, político, ¿no? Entonces allí entró, pues, diferentes grupos sociales en una escuela y en otra escuela, ¿no? Y logramos tener esa apertura. Entonces empezaron estas investigaciones con estas estudiantes, ¿no? Y después también hicimos una investigación en conjunto, digamos, una Carmen hizo, ahí sí tenía que ver más con cuestiones del poder, ¿no? Y Sara Corona se siguió además, siguió su tesis de doctorado, tuvo que ver precisamente con ese tema, ¿sí? O sea, esto fue un núcleo, digamos, de pensar. Al principio nos fuimos con la finta de que, bueno, el niño construía sus mensajes y la idea, ¿saben qué? De un sujeto totalmente casi libre, como todavía algunos llegan a plantearlo, lo cual sí me parece una cosa muy problemática. No, o sea, ni los niños, ni ninguno, o sea, procesamos la información, pero eso no significa que seamos sujetos no determinados y que podamos cuestionar realmente los mensajes ¿cómo se llama? Que nos transmiten los medios de comunicación. No. O sea, hay diferente procesamiento, sí. Puede haber cierto tipo de cosas, pero los niños no es que estén ellos proponiendo otro tipo de mensajes. El sujeto libre, no. Pero tampoco pensar en un sujeto totalmente pasivo, tabula rasa, no. Entonces yo creo que esa parte me parece muy importante de acentuar, ¿no? Sí hay cierto tipo de configuraciones, hay cierto tipo de determinaciones, pero múltiples, que están configurando los procesos de recepción. Y esos receptores no son solamente receptores, son muchas otras cosas. Hay muchas otras instituciones que los están, digamos, condicionando, ¿no? Hay múltiples condicionantes. ¿Te acordás en esos momentos de todas estas reflexiones y estos trabajos cruzados un poco con, ¿no?, la vida cotidiana de mujer, de madre y demás? ¿A qué autores estaban leyendo? ¿Cuál era como, no, los autores de referencia? Pues ahí yo recuerdo si algunas reflexiones, de hecho cosas que discutimos fueron también con Mabel Piccini. ¿Sabes qué? Psicólogos, es que eran psicólogos. O sea, nos ayudaron mucho a entender también qué es el espacio del juego, en qué diferentes edades cognitivas estaban los niños. Entonces, si Piaget, me acuerdo claramente de Piaget, ¿no? Erikson, sí, con Erikson, y sí empezamos a dialogar y un poco cuestionar toda esta idea del para leer al Pato Donald. La verdad, o sea, sí nos pareció que había que bajarle. Era una visión, digamos, muy determinista. Sí, eso podría decir yo, sí, evidentemente. De hecho, así entra el trabajo. El trabajo, sí. Es polémico el trabajo. Sí, sí. Sí, entra con eso. Si buscaba polémica, entonces allí la polémica, fíjense, ya no eran los investigadores funcionalistas. Claro. Aquí la polémica era en aquellos estudios críticos que nos parecían que estaban hablando de este poder, digamos, exageradamente dominante de los medios de comunicación. Pero ojo, al final sí yo termino con la idea de no, el niño no es un sujeto libre, tampoco. Que eso es, digamos, como la tendencia actual. Y con esos comentarios sobre sus estudios de recepción, termina la primera parte de una larga entrevista a Margarita Sires. En un próximo episodio abordaremos los rumores, uno de los temas clave de su investigación. Memorias de la Comunicación. Es un podcast destinado a estudiantes, profesores, periodistas y a quienes sientan curiosidad por conocer qué hicieron y qué hacen los estudios de comunicación en Argentina y América Latina. Este capítulo forma parte de la serie Pioneras. Fue ideado y producido por Yamila Eram y Santiago Gándara. La postproducción estuvo a cargo de Camila González Giovinazzo.